La Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios, te invita a sus reuniones dominicales 6, 7 y 30, 9, 10, 30 de la mañana y 12 del mediodía. De lunes a viernes de 7 a 8 y 30 de la mañana, devocional. Viernes 7 de la noche, reunión de sanidad y milagros. Sábados, ayunos de 8 a 12 del mediodía. Y en las tardes, grupos familiares, café y palabra. Estamos ubicados en la carrera tercera a este, número 43 a 34 Sur, Barrio San Miguel, en Bogotá. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre, diga amén. Ok, Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Gloria al Señor. Hoy es 25 de agosto, o sea que entramos a la última semana del mes. ¿Cómo le va a usted en la última semana del mes? Bien, bendecido, gloria a Dios. O entra en la tensión y en la angustia de que alcance el mercadito, de que alcance la plata. De pronto, ¿cierto? Pero los que trabajan y reciben una mensualidad, entonces ya estarán a pocos días de que llegue el sueldo. Yo no sé cuántos de ustedes entonces recibiendo el sueldo van entonces al supermercado y hacen un mercado, ¿sí? ¿Y cómo se siente una vez llega a la casa y organiza las cosas en la alacena? ¿Cómo se siente? ¿Feliz? No lo veo muy feliz a usted hoy, Dios mío. En parte eso depende, porque si usted como tal llega, saca las cosas de la bolsa y coloca el arroz, ¿cierto? Y el frijol y no sé, y el azúcar y todo, y usted voltea a ver esa alacena y esa alacena queda llena, ¿cómo se siente uno? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Amén! Arrancamos mes. Pero si de pronto el dinero no le alcanzó para un mercado tan grande, ¿sí? Y de pronto tocó comprar algunas cositas nada más, usted las coloca ahí y mira la alacena y dice, gloria a Dios, hay que hacer ayuno 3 días, ¿sí? Pues digo, para que alcance a fin de mes. Hay una gran diferencia entre verla llena a verla medio llena, ¿sí? Es una tensión bien interesante, ¿sí? Recuerdo, por colocarle otro ejemplo, recuerdo años atrás, mis papás tenían una miscelánea allí enfrente del Príncipe de Paz. De pronto usted algún día fue a comprar allá, ¿sí? Y entonces allá en la miscelánea, obviamente teníamos, pues se abría en la entrada, en la salida de los muchachos del colegio. Y pues claro, el hecho de que se abriera y llegaran los muchachos corriendo por un lápiz, por una hoja, por un dulce, pues es chévere, ¿cierto? Cuando uno ve que el negocio está lleno. Pero imagínese uno de los días cuando estaban en vacaciones. Entonces uno abre la reja, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Bueno, hay tiempo para orar, gloria a Dios por eso, ¿cierto? Pero como que queda la angustia de por qué no está lleno. Porque es que en últimas es mejor estar lleno, ¿cierto? Un ejemplo más que quisiera colocarle. Si usted tiene carro me entiende mucho más, ¿no? Usted tiene vehículo y llega a la estación de gasolina. Y entonces llega y la persona atendiendo entonces ¿qué le pregunta? ¿Cuánto? ¿Lleno? Y entonces de pronto usted mete la mano al bolsillo, ¿cierto? Écheme 10, por favor. Y ahí rogando para que salga la mitad. Pero cuando usted llega como tal y dice, llénelo, por favor. Eso no se siente poderoso, se siente importante, ¿cierto? Mejor dicho, que estuviera pidiendo quién sabe qué cosa. Llénelo, por favor. Porque es una dicha, porque cuando usted tiene el carro tancado y lleno, pues entonces usted va manejando y va tranquilo. Pero cuando usted solo pudo echarle 10,000 pesitos, entonces usted está mirando y rogando para que esa aguja no se mueva. ¿Es así o no es así? Recuerdo cuando compramos el carro, entonces un amigo se me acercó y me dijo, venga, ¿y cuántos kilómetros hace por galón? Yo le dije, no tengo ni idea. Dijo, no, hay que averiguar. ¿Por qué? Digo, porque qué tal que usted tenga 5,000 pesitos, usted necesita saber hasta dónde llega. Yo dije, ay no, yo no quiero eso, hermano. Se siente mejor cuando está lleno. Imagínese en ese escenario, piense que usted va a hacer un viaje, ¿sí? Y en el recorrido que va a hacer en el carro como tal, entonces usted sabe que en cierto trayecto, en cierta distancia, no hay bomba de gasolina. Entonces, ¿qué hace usted? Usted le echa 20,000 pesitos y dice, a la de Dios vamos y Dios proveerá, Dios ayudará, Dios hará un milagro. ¿Será que sí?
No, mire, no. Lo lógico tendría que ser en últimas que usted, sabiendo que va a hacer un viaje y que no va a tener el espacio para tanquear en el camino, pues que ande lleno y con eso va y vuelve tranquilo. Porque pienso en buena medida que el Señor nos creó para sentirnos y estar llenos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Ya almorzó o va a almorzar? Qué rico cuando uno se siente con razón, pastor. No como tanto, en serio, créanme quién. Sí, pero el sentirse lleno, el estar lleno, realmente es algo positivo, es algo bueno. Puede uno dar gracias a Dios. Ahora yo le pregunto, si eso en las cosas humanas aplica, ¿cuánto más en la vida espiritual? ¿Es usted de los que vive lleno del Espíritu Santo? ¿O es usted de los que anda en rines? ¿Es usted el que vive lleno de la presencia de Dios? O quizás usted dice, uy, ojalá y esto me aguante hasta el otro domingo que vengo a culto, porque si no, no sé qué va a pasar. Tenemos que reflexionar al respecto, porque si en las cosas naturales apelamos a estar llenos, ¿cuánto más en la vida cristiana? Y entienda esto, algo más antes de leer la palabra. Debemos entender que la vida cristiana, en el camino de la vida cristiana, tendremos muchos momentos en los cuales sentiremos un desierto en nuestra vida. Y no tendremos cerca una bomba de gasolina, por lo tanto vale la pena estar llenos del Espíritu Santo. Todo camino de Dios atraviesa desiertos. ¿Se la aprendió? ¿Cómo es? Todo camino de Dios atraviesa desiertos. Es inevitable. Es más, en la vida usted va a pasar por desiertos. Si yo le preguntara cuántos desiertos ha tenido usted en su vida, ¿será? ¿En serio? Van a venir desiertos, van a venir momentos difíciles, y la única manera de salir en victoria ese desierto es estando lleno del Espíritu Santo. En esta semana un joven de la iglesia me escribió al WhatsApp, me dijo, pastor, ¿cierto que la vida cristiana es muy dura? Yo, ok, ¿qué le respondo? ¿Qué le respondería a usted? Yo estuve a punto de responderle, ¿hasta ahora se da cuenta? No, pero dije, no, eso no, eso no aplica, no. Reflexioné, esa frase que me decía, la vida cristiana es muy dura. Señor, ¿qué respondo? ¿Sabe qué le respondí? Pero vale la pena. ¿Para cuántos vale la pena la vida cristiana? Vale la pena. Pero ¿sabe cuál es el secreto en la vida cristiana? Estar llenos. Y es el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos da y que quiero que consideremos hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4. Versículo número 1, y vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando paso a paso. Primero, Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Díganlo más fuerte, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Mire, Jesús mismo entendía la necesidad de ser lleno del Espíritu. Entendía que una vida apartada del Espíritu no tiene sentido y va al fracaso, pero por eso Jesús estaba como lleno del Espíritu Santo. Y usted y yo, hermano, hermana, debemos estar en esa misma actitud, en esa misma disposición espiritual, poder saber que estamos llenos del Espíritu Santo. Es imposible atravesar desiertos en victoria si usted no tiene el Espíritu. Necesita de Él, necesita. Y ojo que se le note, hermano. ¿Cómo está? Ahí en la lucha, pastor. No, hermano, luchando pero lleno del Señor. ¿Cómo va? Fortalecido en Dios. Debe ser la actitud del cristiano, porque van a venir desiertos, pero usted necesita estar ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Le felicito por estar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el venir a la iglesia es decirle, Señor, necesito de ti, lléname más de ti. Le felicito cuando usted ora, cuando lee la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque está demostrando que necesita y le está pidiendo a Dios esa llenura del Espíritu. Es más, el apóstol Pablo dice, en las pruebas, en los desiertos, en la vida en general, no se embriague, no se emborrache. La gente afuera busca esas alternativas, pero se embriagan con vino y hay disolución, hay conflicto en ello. En cambio, sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos que debemos estar llenos del Espíritu? Lleno del Espíritu. Así Jesús empieza en esta escena. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde? Pregunta: ¿quién llevó a Jesús al desierto? ¿Por qué no? ¿No? ¿Sí? Más de uno como que venga, en serio. No, vuelvo a preguntarle: ¿quién llevó a Jesús al desierto?
Dígalo con libertad, no es herejía, es cierto. El Espíritu Santo. Y más de uno, ¿el Espíritu Santo? Sí, me abrieron esos ojos. ¿Cómo así? ¿Está leyendo o no está leyendo? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Si usted lleva años en la vida cristiana, debe saber esto. Pero si usted no lleva tantos años, hasta ahora se está enterando. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, al Hijo de Dios al desierto. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? ¿Y al desierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí le doy 30 segundos para que reflexione. De hecho, la palabra aquí dice fue llevado, ¿sí? Pero el texto original es un poco más fuerte. Reina Valera lo calma un poquitico porque dice fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Un sinónimo de impulsar? Ok, empujar. Mi hijo le toca, tenga. Y lo mandó al desierto. ¿Quién? El Espíritu Santo. Más de uno aún está sorprendido. Pero sí, porque todo camino de Dios atraviesa desiertos. Gracias a Dios tengo 38 años. De pronto parecen más, no, son 38 apenas. Sí. Gloria a Dios, 37 años prácticamente en la vida cristiana. Y sí me he dado cuenta que uno pasa por desiertos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Sí. Pasamos por desiertos, pero el tema, la clave aquí no es evitar los desiertos, porque quien trata de hacernos evitar los desiertos es el diablo. El que dice, no, venga, no, mire, yo le tengo otra alternativa que es mejor. Tenga cuidado con eso. En Dios no hay atajos. El camino de Dios es perfecto. Es perfecto. Sí, a veces la vida cristiana se pone dura, la vida se pone difícil, pero vale la pena. Y el asunto es es ir guiado por el Espíritu, es ir lleno del Espíritu Santo, incluso en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque uno entiende en la vida cristiana que hemos pensado mal acerca del desierto muchas veces. Porque generalmente hablamos de desierto y ¿sabe qué pensamos? El lugar de Satanás. ¿Sí o no? Desierto igual diablo. Y ay no, yo al desierto no quiero entrar. Desierto igual problemas. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque el desierto no es el lugar de Satanás. El desierto es el lugar del Espíritu. Porque el desierto es el lugar de nuestra preparación, hermano. El desierto es el lugar de nuestro entrenamiento. El desierto es el lugar donde conocemos más a Dios. El desierto es el lugar donde amamos más a Dios. El Espíritu nos lleva al desierto y es un momento para entender mejor la palabra del Señor. Se fortalece uno. Crece, madura nuestra vida cuando atravesamos por desiertos. Por eso el Señor sabe y por eso a veces nos impulsa. ¿Ha sido usted empujado por el Espíritu al desierto? Yo creo que sí, hermano. Hartas veces, las necesarias, hermana, gloria a Dios. Fue impulsado, versículo 2, por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pues lo natural, ¿cierto? Lo obvio. Creo que usted y yo tendríamos hambre antecito, ¿cierto? Pastor, ya tengo, no, sí, ya vengo, dijo el hermano. 40 días, era algo natural. Era algo obvio, algo evidente. Y empiezan las tentaciones que quiero considerar una a una rápidamente en el día de hoy porque también enseñan a nuestra vida. Tiene una realidad natural. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero ¿qué responde Jesús? Le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo se acerca a tentar a Jesús con una realidad natural y evidente que tenemos todos nosotros: las necesidades cotidianas, las necesidades diarias. En últimas, ¿usted por qué va a trabajar? Perdimos la oportunidad de ir a trabajar por alegría, por gozo. ¿Sí? Piense, reflexione. Sí, dentro de pocas horas usted se estará levantando con el sonido de la alarma. Usted dice: ¡ay, otra vez, Dios mío! ¿Y qué lo motiva? ¿Qué lo motiva? Muchas veces, ¿qué? La comidita.
Sí, le entrevistaron a la persona en el trabajo, sí, bueno, en la entrevista de trabajo más bien, le dijeron, bueno, ¿y usted por qué quiere trabajar? Y dice, es que tengo una fuerte motivación para no morir de hambre. Sí, y esa es como la respuesta de la mayoría. Mire, el trabajo debería ser un gozo para nosotros, pero seamos sinceros, uno trabaja por la plata, más de uno si no tuviera necesidad no trabajaría, mal hecho. ¿Qué, pastor? Bueno, dejémoslo para otro día, ok. Pero es una necesidad material. Tiene hambre, la plata no alcanza tal vez, sí, no tenía recursos, no había forma, y llega el tentador diciendo, ¿necesita plata? Y más de uno cae. Nuestra cultura vive afanada, desesperada por conseguir el pan, angustiada, dispuesta incluso a cambiar piedras por pan, y el diablo lo sabe. Y por eso manipula a nuestra sociedad y nos manipula a nosotros. Porque nos dice, necesitas plata, busca plata. Y que no te quiten la plata, o si no, se meten en problemas contigo. La realidad es que todos tenemos necesidades. Pero realidad también es que mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga amén a eso. Son realidades, son necesidades, sí. Y cuando uno prende las noticias y ve lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país, pues uno entra en angustia. El gobierno anuncia un nuevo impuesto. Ya uno lo piensa, ¿cierto? Se encarece el combustible, uno lo piensa. No, que ahora el aseo no lo van a cobrar en el recibo del agua, sino en el de la luz. ¿No sabía? Más de uno lo acaba de asustar peor. Sí. Y yo no estoy seguro que baje tanto la tarifa del servicio del agua, pero sí que suba la de la luz. Y uno dice, ¿y por qué ese cambio? Es que van a meter otro impuesto en el del agua. Entonces, ok, mire, más de uno ya lo había asustado. Más de uno dijo, devuélvanme mi diezmo. No, Dios mío, mal hecho. Humanamente vivimos en una carrera por querer conseguir comida. Y el diablo lo sabe. Y hay gente que está dispuesto a todo por eso. Y el día que Jesús tiene hambre, y el día que Jesús le falta el dinero, por decirlo así, el día en que no tiene para comer, el día en que humanamente no se sabe qué hacer, llega el enemigo a tentar, a decir, un camino fácil, una oportunidad. Puedes llegar a saciar tu hambre si haces esto. Y a veces queremos pedirle a Dios actos de magia y no milagros. Ten cuidado, hermano, hermana, porque vendrán desiertos económicos. Y en esos desiertos el tentador vendrá a darte soluciones mágicas. Si caes en ellas, resultarás mal. Algún día llegó un joven a la iglesia después de pagar un par de años de cárcel. ¿Por qué pagó años de cárcel? Porque en una crisis económica alguien le dijo, ¿sabe manejar? Sí, ayúdeme a llevar un camión con algunas cosas de aquí para allá. ¿Y qué hay ahí? ¿Trasteo? No pregunte, solo llévelo y le damos platica. ¿Qué diría el promedio? No estoy haciendo nada malo. Somos buenos excusándonos, ¿sí o no? No, simplemente voy a manejar un camión. Pero lastimosamente la policía no le creyó cuando lo capturaron. ¿Usted qué hace con eso? No, pues a mí me mandaron a esto. ¿Quién? Ok, venga, lo reflexiona, 10 añitos en la cárcel. Porque el diablo es astuto. Porque el diablo sabe que muchas veces nos puede manipular. Pero sabe que es importante estar llenos del Espíritu Santo para no ceder a la tentación de Satanás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu, o si no, cuando venga una crisis humana, natural, en la vida como tal, un desierto en nuestra vida, flaquearemos y fallaremos. Y el enemigo después se burlará de nosotros. Pero necesitamos depender de él. Sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo número 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok, toma Jesús, está ahí, no puede, se lo lleva a un monte alto. ¿Y qué le muestra? El mundo, los reinos, la gloria de ellos. ¿Y qué le dice? Le dice: todo esto puede ser suyo. ¿Y qué tiene que hacer a cambio? Postrarse y adorarme. Cuando uno lee la Biblia, a uno le causa inquietud algo, lo que dice el diablo. ¿Qué dice? En el versículo número 6 le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y entonces la pregunta natural que yo tendría que hacer es: ¿el diablo está diciendo la verdad o el diablo está mintiendo? Oiga, no he encontrado una respuesta unánime hoy, Dios mío. ¿Está diciendo la verdad o está mintiendo? Más de uno, inicialmente uno diría: pues mintiendo, claro, porque todo es del Señor y eso es cierto, amén. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que Jesús no le dice: diablo mentiroso, váyase de acá porque todo es de Dios. Eso no fue lo que Jesús le contestó. Entonces me pregunto: ¿por qué? ¿Por qué Jesús no reprendió esa mentira del diablo? Y entonces pienso por un instante y me pregunto: ok, si aquí dice, el diablo dice: a mí me ha sido entregada, yo me haría una pregunta sencilla: ¿y quién se la entregó? ¿Quién se la entregó? ¿Será que Dios le entregó el poder del mundo? No, hermano, no, de ninguna manera. Entonces, ¿quién se lo entregó? ¿Quién? Ok, inmediatamente vaya a Génesis 3. Recuerde esto, a Génesis, cuando Dios crea al ser humano, le dio autoridad, le dio potestad. Dios lo crea a imagen, nos crea a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios lo bendice, ¿qué le dice? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué significa sojuzgar? Cuidar. Tener autoridad sobre la tierra. Cuando Dios creó, hermano, al ser humano, le dio autoridad sobre toda la tierra. Es una realidad. De hecho, es lo que Cristo viene a restaurar. Porque cuando Cristo está aquí en la tierra, habla con sus discípulos y les dice esto: toda potestad me ha sido dada por el Padre. Ahora yo les doy potestad a ustedes. Porque Dios quiere darnos autoridad. Dios le ha dado autoridad a los hijos de Dios. Diga amén a eso. Tenemos autoridad. Pero en Génesis, cuando hay una confrontación, cuando hay una lucha, entonces ¿qué sucede? Satanás se presenta y tienta al ser humano, igual que en esta escena. Y le dice: ay, con que Dios dijo esto, ay, venga, ay, y empieza ahí el diálogo. ¿Sabe qué me he dado cuenta, hermano? Que el diablo es muy bueno hablando. El diablo es muy bueno convenciendo. Venga, yo le hago una pregunta sincera: ¿cómo fue la guerra espiritual aquí en esta escena de Jesús o en la escena de Adán y Eva? Perdóneme, sí, yo me crié en una época en la cual salió Dragon Ball Z y entonces guerra espiritual uno se imagina eso. Que el Señor reprenda al diablo, Dios mío. Más de uno me entendió. Ya, déjala. ¿Cómo fue esa guerra que hubo ese día? A ver, ¿cómo fue? Explíquemela, por favor. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Dialogando. Charladito. En serio, el diablo le dijo: venga, Eva, charlemos, hablemos. ¿De verdad usted le va a hacer caso a Dios? En serio, mire esto, no, Dios le está engañando, mire, hágale. Y la convenció. Y estaba haciendo exactamente lo mismo con Jesús. Se le acerca y charladito le dice: venga, Jesús, de verdad, no peleemos, mire, seamos amigos, mire, usted reconozca que yo gané y yo le dejo ganar, ya, se acabó el problema. Mire, ¿sabe cuál es el asunto? El diablo sabe que está vencido. El diablo es un cobarde. El diablo sabe que si se enfrenta a un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo va a perder. Al diablo no le gusta pelear, por eso trata de convencernos de que no peleemos, de que nos rindamos antes. Y así gana la mayoría de batallas. Le dice al joven, sí, utiliza a un amigo y le dice: venga, vamos a tomar cerveza. ¿Y qué dice el joven? No, no tomo.
¿Por qué? ¿Está enfermo? ¿Pastas, drogas? No, es que soy cristiano. ¿Y qué le dice entonces el tentador? ¿Y qué tiene de malo? ¿Se da cuenta? Pues una sola no hace daño. Pues está bien. Además, ¿va a ser algo malo? No, vamos a compartir como amigos, no más. Charladito. Y charladito lo convence. Y el problema es que con una no es suficiente. ¿Sí o no? El amigo, una y nos vamos y llevan 10. Y ahí van los problemas. Porque la mayoría, hermano, de derrotas que sufrimos frente a Satanás son charladitas. Y el diablo nos convence. Y dice, ¿será que sí? Y nos dejamos llevar. Tenga cuidado. ¿Sabe cuál es el mejor consejo? No hable con el diablo, ya. Tan sencillo como eso. No le pare oreja, en serio. Pero así nos gana el diablo. Mire, el diablo está diciendo esto: el hombre me dio la autoridad, yo la tengo, y por eso es llamado el príncipe de este siglo. Pero ¿sabe qué le está diciendo a Jesús? Le está diciendo, mire, yo sé que más adelante nos vamos a enfrentar en la cruz, ¿listo? ¿Qué necesidad tiene? Ya solucionemos las cosas así, fáciles. Simplemente se arrodilla, me adora y ya se arregló todo. Y listo, y ya usted se queda a cargo de todo. Yo le pregunto, ¿aparentemente no es un mejor camino? Claro, pues obvio, por Dios, claro que sí. Pacífico, sí, sencillo, no hubo problema. Pero Jesús dijo esto: vete, Satanás. ¿Por qué? Y hay una expresión extraña: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y entonces, ¿qué tiene que ver la adoración con todo este asunto? Más de lo que uno piensa. Porque muchas veces no nos damos cuenta de esto, de que la palabra adoración, ¿sí? A veces culpa nuestra de los líderes de alabanza, ¿cierto? Cuando decimos en la iglesia, vamos a adorar al Señor, ¿qué significa para nosotros? Cantar, pero no solo cantar, sino que significa un tipo de canciones en específico. ¿Qué tipo de canciones? ¿Qué significa eso? Alabanza y adoración. Eso es un error nuestro, de verdad, sí, ayuda a corregir. Alabanza, ¿qué es coros de alabanza? Los moviditos, los que nos toca aplaudir y gloria al Señor. ¿Y cuáles son los de adoración? Los más calmados, más tranquilos. No, eso es un error. En serio, ¿sí? No. Y entonces pensamos a veces que la adoración, bueno, algún maestro, algún estudiante de la palabra que me diga qué significa adorar. ¿Qué es adorar? A ver, ¿qué dices, amigo? Bueno, interesante, así respondería la mayoría, ¿sabes? En serio. Mire, técnicamente la cartilla diría: adoramos a Dios por quien es Él y lo alabamos por lo que hace. Eso dice la cartilla. Entonces pensamos que a veces adorar es solamente levantar las manos y decir: Dios, tú eres bueno, Dios, tú eres santo, Dios, tú eres justo, Dios, tú eres grande. Ya adoré a Dios. Y pues sí, esa es una parte, pero es la parte más pequeña. Porque la palabra adoración tiene un sinónimo fundamental que olvidamos, y quiero que usted se lo aprenda en este momento: obediencia. Diga conmigo, obediencia. Dígalo una vez más, obediencia. Necesito un voluntario. Voluntario o voluntaria, listo, hermana Jacqueline, venga para acá. Listo. ¿Sí, suba? ¿Tiene seguro? Ok, listo, suba. Listo. Ok, hermana, muchas gracias. 5,000 pesos. No traje. 5,000 pesos, ¿sí, de verdad? Gloria a Dios, ahí tiene 5,000. Listo, menos mal que no le tocó pedir prestado, ¿cierto? Listo. Rómpalos. Mire cómo más de uno está mirando. Mire, la mayoría está haciendo barra para que no lo rompa. Y solo uno que otro está diciendo: hágalo. Claro, como no es suyo, hermana. Más de uno está sufriendo con esto. ¿Sí o no? Rómpalo. Mire que lo rompió en 2 para después pegarle cinta.
Rómpalo en serio, hermana. ¿Por qué se pone roja, hermana? Mire, más de uno, no sé si usted los alcanza a ver, todavía están en crisis por haber roto 5,000 pesos. El diablo nos conoce y por eso nos manipula. Porque por 5,000 pesos a veces sufrimos. La familia está sufriendo. Mire, yo estoy seguro que más de uno hubiera dudado mucho más en romper el billete. No. ¿Y qué tal que le hubiera tocado pedirlo prestado, hermana? Y después le toca pagar los 5,000 pesos. Pero ¿se da cuenta cómo en un ejercicio tan sencillo sufrimos tanto por la plata? No me los quiero imaginar en el puesto de Abraham cuando Dios dice: toma tu hijo, tu único, y vas y lo sacrificas. Nos falta obediencia. Mire, el tema de la adoración está pegado, está ligado a la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es estar en la iglesia levantando las manos diciendo: Dios, tú eres bueno, amén. Pero cuando estás en un desierto, cuando estás en una tentación, cuando las cosas están saliendo tan mal que no tiene sentido y Dios te pide algo y dices: pero ¿cómo, Señor? ¿Y ahora cómo voy a comprar el almuerzo? Ahí todos tenemos la tentación de decir: Dios, tú eres malo porque no me estás ayudando. Pero es ahí cuando estoy dispuesto a obedecer que le digo: Señor, confío en tu bondad, reconozco que tú eres bueno a pesar de este momento difícil que estoy viviendo. Señor, yo te adoro. ¿Sabe qué hace el diablo? El diablo dice: no, tal vez hay otra alternativa para no romper el billete. Busca otra solución, y lo que está queriendo hacer con Jesús. Pero Jesús le está diciendo: vete, Satanás, porque tengo algo claro. Voy a obedecer a Dios, porque la obediencia es la mejor forma de adorarle. Porque ¿cómo se le reconoce que Él es sabio si no es dejándonos guiar por su voluntad? Aunque a veces no entendamos. ¿Amén a eso? Amén. Si el Señor te pide que rompas billetes, ¿rompe didácticos? Algunos buscan hacerle la trampa a Dios. ¿Sabe? Aquí hay algo interesante con el Señor. Porque listo, hermana Jacqueline fue obediente. Gloria a Dios, un aplauso para ella. Listo, gloria a Dios. Y se acabó la ilustración. ¿Ya se va a sentar? ¿Sí? Mire lo interesante. Porque en última, ¿sabe por qué ella rompió el billete? Porque fue obediente. Fue obediente. O sea, ¿quién la mandó a romper el billete? Yo. Entonces es culpa mía, hermano, no es de ella. Mire, estamos como seres humanos y el ser humano puede equivocarse, pero cuando es Dios el que dice: obedéceme. No, Dios no es charladito, es directo. Y entonces, ¿qué hace uno? ¿Quieres obedecer o no? Es confiar que Dios tiene un plan mayor que el mío. Es confiar que Dios tiene una provisión mayor que la mía. Es saber que Dios tiene el control del día de mañana y sabe lo que va a hacer. ¿Sabe qué pasó el día que Dios le pidió a Abraham que lo adorara en ese monte? Porque eso fue lo que Abraham dijo. Cuando su esposa le dijo: mi hijo, ¿y para dónde va con el muchacho? ¿Sabe qué dijo? Voy con el muchacho al monte, adoro a Dios y vuelvo. Porque Abraham entendía que la adoración es obediencia. Sí, Señor. Muy triste. Cuando Dios le dijo: ya, bien, quieto, ahora entiendo que me obedeces. Yo le pregunto con toda sinceridad: ¿el desierto es para que Dios sepa si yo le voy a obedecer? Mire, hay tres fases en este sentido. La fase número 1, gente que cree que Dios dice: ¿será que ella que me hace caso, sí o no? No sé, no estoy seguro, venga, voy a ponerle una prueba a ver si me obedece o no. ¿Sucede eso? No, hermano, Dios ya nos conoce.
y Dios ya sabe si vamos a pasar o la vamos a embarrar. Él ya lo sabe. Esa es la fase 1, el que piensa que es que Dios necesita saber cómo está mi corazón. No, Dios ya sabe cómo está su corazón. Fase 2, el que cree que uno tiene que entender cómo está. ¿Cómo así? Sí. Ay, Señor, en el desierto me di cuenta que soy obediente. Gloria a Dios, amén, obediente. Ya aprendí que era obediente. O aprendí que no soy tan obediente. Puede ser. Pero hay una tercera que quiero mencionarle en un momento más adelante. Ahora, ¿qué hacemos con la hermana Jacqueline? Pues el asunto es sencillo, sí. Si yo fui quien le mandé a hacer, yo sabía que iba a hacer, por lo tanto es mi responsabilidad. Y si ella tenía 5,000 pesos, pues lo más justo es que se vaya con 5,000 pesos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Venga a ver. Amén, ¿dónde está la plata? Aquí está. Hermana, sus 5,000, ahí está. Pero hay algo interesante que hace Dios. Nosotros tendríamos que obedecer a Dios simplemente porque Él es Dios. Y tendríamos que obedecerlo por el hecho de que es nuestro Padre, punto. Pero sabe, Dios es tan misericordioso y es tan excelente con nosotros que dice, ¿sabes? Por haberme obedecido, yo te voy a regalar más. ¿Reciban? ¿Reciban? Sí, siéntese, hermana. Mire, yo charlé con mi esposa, esta ilustración, ahí está mi esposa amada, y entonces me dijo, ¿y qué pasa si te sacan un billete de 50? Más de uno le estaba pensando, ¿cierto? Y entonces yo le respondí esto, ¿sí? Yo le dije, yo le dije un billete de 5,000. Si usted dice, porque hay algunos avaros que dicen, uy, si es así, uy, Señor, rompa uno de 50, yo no lo estoy mandando. Si usted lo quiere romper, rómpalo, problema suyo, hermano. Pero si yo lo mandé a hacer algo como tal, yo estoy respaldando eso y salió bendecida la hermana. Si eso es conmigo, ¿cuánto más con Dios? Porque el diablo le estaba diciendo a Jesús, mira, el camino fácil es este. Pero ¿sabe qué dice Jesús? No quiero caminos fáciles, quiero hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y ojo, esta ilustración, número 1, no es solo una anécdota aquí en culto, no es solo una anécdota en púlpito, sabe, es una realidad donde constantemente te verás enfrentado a esto. 2, no es solo de plata. Ojalá fuera la vida solo romper billetes, pero muchas veces el Señor te enfrentará en circunstancias difíciles. Y la pregunta es, ¿vas a obedecer o no vas a obedecer? ¿Sabe por qué? Porque uno adora a quien obedece. Postrarse delante de Satanás es obedecer a Satanás. Postrarse delante de Dios es decirle, Dios, tú eres sabio, tú tienes el control y aunque yo no entienda, me entrego en tus manos. Y quien confía en Él y quien le adora, le va bien. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alabe al Señor en esta mañana, dele gloria y honra a Él. Igual estaba el de 50 por si acaso. No se le olvide esa ilustración, en serio. Versículo número 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación. En este caso Mateo coloca esta como segunda, pero Lucas la coloca en la tercera y me llama la atención. Ahora, ¿Jesús en dónde estaba? ¿Dónde empezó la historia? ¿En dónde? En el desierto. El Espíritu Santo había impulsado a Jesús al desierto, estaba allá. La primera tentación fue ahí en el desierto. La segunda tentación fue en un monte, no sabemos en cuál, muy alto, el Himalaya, tal vez diría alguno, no lo sé. Ok, pero la tercera tentación, y esto es paradójico, ¿a dónde lleva Satanás a Jesús? A Jerusalén, específicamente ¿a dónde? Al pináculo del templo. Mire esto paradójico, no lo he dicho, ¿cierto? Ojo, ¿a dónde llevó el Espíritu Santo a Jesús? Ayúdeme, dígalo, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y a dónde lo llevó el diablo? A la iglesia.
Esto sonó raro. Hay que salir de esta. Pastor, usted está diciendo cosas muy extrañas hoy. Sí, espero que ninguno haya venido impulsado por el diablo hoy. No, creo que no, gracias a Dios. No, pero es cierto, hay personas que vienen impulsadas por el diablo a la iglesia. ¿En serio? Alguien quiso colocar un letrero: precaución, estamos entre cristianos, cuide sus objetos personales. No porque los cristianos se lo roben, no, sino porque hay gente que sabe que cuando los cristianos se paran a adorar a Dios, dejan el bolso ahí y aprovechan para robar. Ha pasado. Menos mal, sí. Porque no toda la gente que viene a la iglesia viene con motivaciones claras. ¿En serio? Hombres que vienen a la iglesia para buscar aquí como tal una persona como tal con quien acostarse. Hasta brujos a veces vienen a la iglesia, hermano. Entonces sí hay gente que viene con mala motivación. Lo que me llama la atención aquí, ojo, es que no es el caso de Jesús, pero es paradójico que el Espíritu le está impulsando al desierto, pero es el diablo el que trae a Jesús al templo. Hermano, preocúpese si el diablo lo trae usted al templo. Más bien que sea el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿En dónde lo coloca? En el pináculo. Si alguien no sabe qué es el pináculo, la parte más alta del templo, ¿sí? Haga de cuenta, lo subió allá arriba al techo de la iglesia y lo colocó en el borde y empezó a mirar. ¿Cuántos sufrirían de vértigo ahí? ¿Sí? Uy, qué susto, qué miedo, ¿cierto? Está ahí y le está diciendo, ¿qué? Tírate. Y entonces me llama la atención, ¿por qué? Porque el diablo ha tratado de tentar a Jesús en varias áreas, en todo, dice la Biblia. Pero en esta tentación hay algo singular y una pregunta que hago de reflexión y como aplicación o tal vez como analogía para mi vida. ¿Por qué lo llevó ahí? ¿Por qué? Pues no estaba en el monte alto, pues que de una vez se tirara del barranco allá también y mandara a los ángeles. ¿Por qué? Y yo creo que hay dos formas de ver esta situación. Escena número 1 como tal, dice: lánzate porque mandará a los ángeles, Dios mandará a los ángeles para que no mueras. Entonces muchos han visto esta escena, ¿cierto? La escena de Jesús lanzándose y los ángeles viniendo aquí sosteniendo, wow, Superman, Jesús volador, wow, increíble esta escena. Pero yo quisiera verla desde un plano un poco más humano, una realidad como tal dolorosa que se está viviendo mucho hoy en día. ¿Por qué Jesús está ahí? ¿Por qué el diablo lo colocó ahí? Una opinión interesante para mí es: ¿qué podía ver Jesús desde ese lugar? ¿Sabe qué podía ver? El monte que está ahí adelante, en donde más o menos 3 años iba a ser crucificado. Y piense por un instante esta realidad humana. El diablo está diciendo: Jesús, tú sabes que dentro de poco en esta ciudad a la que te he traído te acusarán, te golpearán, te maltratarán, te crucificarán y te matarán. Tu futuro es oscuro, tu futuro es sombrío. ¿Qué sentido tiene tu vida? Piensa por un instante, tal vez eres hijo de Dios, ok. Si te lanzas, podrás comprobar que Dios está contigo y mandará a sus ángeles y te cuidará y seguirás adelante en este camino. Pero ¿qué tal que Él no esté? Todos esos problemas que tienes por delante se pueden acabar en un solo instante si te suicidas. El día que a Jesús le vinieron pensamientos de suicidio. Uy, pastor, ¿usted por qué dice esas cosas tan feas? Porque también los cristianos de tanto en tanto piensan en suicidarse. Porque también en medio de nuestros jóvenes viene la depresión, viene la frustración y los deseos de morir. Tengo una hermana en la iglesia, no voy a comentar muchos detalles, cuyo hijo hace más o menos 2 años, después de un camino de drogas y muchas situaciones difíciles, se suicidó en la casa. Ella en ese momento estaba apartada de Dios y apenas queriendo volver. Imagínese la escena de llegar como tal al cuarto del muchacho y encontrarlo colgado allí. El dolor, la frustración y el sentimiento de culpa hacen que ella entre en una depresión, y en estos años como tal ya van 4 veces que ha estado hospitalizada en la clínica La Paz, una clínica de reposo. Sentimiento de culpa y ganas de morir también. Y qué doloroso cuando la semana pasada sale, después de la 4ª vez, paradójico, ella me decía,
Estaba juiciosa, tratando de salir adelante, luchando, y pues tuve cita y me vio mal y me hospitalizó. Dijo, es la primera vez que de verdad no quería ir. Y cuando le dijeron, se va, dijo, no, yo no quiero volver allá. No, se va. Y se puso histérica, se puso como loca, literalmente me dice, no, yo no quiero ir allá. Pues mucho más rápido la mandaron para allá, hermano. Y entra en esa angustia, en esa crisis. Y recién sale, le escribe a su otra hija. Y la hija tomando mal y dice, mamá, yo me quiero matar. ¿Cómo se viven esas situaciones? El año pasado, en noviembre, hicimos encuentro en la iglesia. Y me atreví a tratar de este tema, del suicidio. Hermano, por lo menos el 80% de los presentes allí reconocían que en algún momento quisieron suicidarse. Y por lo menos un 10% reconocían que todavía tenían ganas. Cristianos. Y entonces uno dice, malo, 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 tendrán un mal pastor, por eso están así. A Jesús mismo, el diablo vino queriendo que se matara. Y no nos digamos mentiras, en medio de nosotros muchos habrán tenido ese pensamiento. Si no todos. Mire, a veces son bobadas, ¿no? Sí, usted va caminando por el puente, sí, peatonal ahí del Transmilenio y mira para abajo y dice, ¿qué se sentirá caer? Más de uno lo ha pensado. Está cortando la cebolla en la casa, mira el cuchillo y dice, ¿qué se sentirá enterrármelo? Eso sí no, lo otro sí, ok. Esos pensamientos son más comunes de lo que usted piensa. Y aún peor, ¿sabe por qué? Porque cuando a veces vemos el panorama difícil, turbio, oscuro, vemos que el futuro como que ya no tiene sentido, se quieren ir las ganas de vivir. Y sí, aún a los hijos de Dios puede llegarles la tentación del suicidio. Y si no, dígame por qué hasta pastores se han suicidado. Pero de eso a veces no hablamos y deberíamos hablar. ¿Sabe por qué? Porque pueda que su vida más o menos esté medio arreglada, pero tal vez en casa haya un chico que sí lo esté pensando. Y Jesús está parado allí, viendo allá a la distancia el Gólgota, la calavera. Allá estará su cruz, allá estará muriendo. Y Satanás le da una alternativa de acabar con su vida. Y es cuando Jesús da un paso atrás y le dice, vete, Satanás, porque no tentaré a Dios. Una de las peores tentaciones es atentar contra nuestra vida. Pero ¿sabe? Hay algunos que no se suicidan literalmente, muchos que se suicidan espiritualmente. ¿Sabe cómo? El diablo los trae a culto, diciendo que Dios me hable hoy o si no, no vuelvo a la iglesia. Más de uno. Estoy en una situación tan difícil que si Dios no me responde hoy, no sé dónde, el brujo, donde sea, pero voy para que me ayuden. Y se suicidan espiritualmente. Y nos siguen buscando de Dios. Pero Dios nos hace un llamado, entender y recordar, ojo con esto, que nuestra vida está en sus manos. Y si estamos en Él, hermano, podemos estar seguros. Porque esa lucha del suicidio, ya no para la vida de Jesús, pero sí para sus allegados, llegó más adelante. ¿Se acuerda? Pocos años después, con 2 de sus discípulos. ¿Quiénes fueron? En primer lugar, Pedro. Pedrito, sí, el atravesado, sí, ese Pedrito de no te negaré jamás. Y lo negó. Mire, es tanto el amor de Dios hacia nosotros que aunque no quiere que fallemos, nos ama incluso por encima de nuestros pecados. Nos ama. No se alegra, tal vez nos castiga, pero nos ama. ¿Se acuerda de eso? Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar. Yo no te negaré, yo seguiré adelante, aquí hay espada. Pedrito, que me vas a negar, que no, que vamos a seguir adelante y vamos a pelear. Pedro, ¿sabe qué? Esperemos a que cante el gallo y ahí sí hablamos. Cantó el gallo, Pedro lo negó y lloró amargamente porque traicionó al Señor. ¿Sabe? Pueda que usted sea igual que yo, un poquito feo, no sé. Pueda que usted como tal sea demasiado, sí, con su carácter terrible, pero aún así Dios lo ama con amor eterno. Ese Pedro como tal no quiso seguir adelante.
Ese Pedro como tal, muere Jesús, se siente un traidor y así lo era. Y está ahí en la casa esperando. Alguien dice que ha visto a Jesús resucitado. Pedro no lo cree. ¿Y sabe qué dice? Ya no tiene sentido. ¿Ministerio yo? Yo ya no tengo ministerio, la embarré, pequé, ya no puedo hacer nada más. Pues me toca vivir de algo, no me va a dejar morir de hambre. Vámonos a pescar. Vámonos a pescar. ¿Sabe por qué? Porque era lo único que Pedro sabía hacer, pescar. Pero llama la atención. ¿Se acuerda cómo se convirtió Pedro? Un día en que estaba pescando, Jesús le dice: boga mar adentro y echa la red, y hace una pesca milagrosa. Y ahí Pedro se consagra al Señor. Pedro otra vez vuelve a las redes, y estando ahí, después de la resurrección de Jesús, Jesús hace otra pesca milagrosa. De tal manera que Pedro lo entiende y dice: es el maestro, se alista, sale corriendo. ¿Sabe quién buscó a quién? No fue Pedro buscando a Jesús, me arrepiento. No, Pedro no quería saber nada más de Jesús porque sintió que lo había traicionado. Pero aún así el amor de Dios es tan grande que buscó a Pedro para restaurarlo. Amén. El amor de Dios es tan grande que nos seguirá buscando, aunque querramos escondernos de Él. Hermano, y en esa escena de Juan 21, cuando Jesús se acerca a Pedro, ¿qué sucede? Se le acerca y le dice: venga Pedrito, venga y charlemos. Pedro todo avergonzado. Y entonces Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Sabe qué dice? Permítame tomar los textos. En el texto de griego traduciría algo así. Mire, Jesús le dice: Simón, ¿me amas con el infinito amor de Dios? ¿Qué cree que le responde Pedro? Pedro le dice: Señor, la verdad, yo lo quiero. Lo quiero, como amigos, como amigos. Jesús entonces no se resiste, no se queda ahí y vuelve a preguntar una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con el amor eterno infinito por el cual yo morí en la cruz por ti? Te quiero, Señor, te quiero. Pedro sabía que le acababa de traicionar a su maestro, pero Jesús aún esperaba que lo amara con el amor de Dios. Y entonces Jesús hace algo maravilloso. Pregunta una tercera vez. ¿Pero sabe qué preguntó? Dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quiere? Al menos como amigo, ¿me quiere? Y es por eso que la Biblia dice: y Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara una tercera vez que si lo amaba, porque ya no le pidió el amor de Dios. Dijo: al menos como amigos, ¿me quiere? ¿Sí o no? ¿Me quiere? ¿Qué hubiera dicho usted como Pedro? No, era broma, Señor, te amo con todo el corazón. No. Pedro le dijo: sí, Señor, como amigos, como amigos. ¿Y sabe qué me llama la atención de esta escena? Que Jesús aspiraba a que Pedro lo amara profundamente, pero reconoció que en ese momento Pedro no lo amaba como debía amarlo. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Le dice: yo te amo y te entiendo. En otros, si hubiera sido yo, hermano, yo agarro a cocotazos a Pedro, en serio. Lo he hecho, usted no es digno para el ministerio. Pero le dice: Pedro, hace un tiempo yo te llamé al ministerio, fallaste, pero yo no te voy a quitar el ministerio. Sigue adelante, apacienta mis ovejas. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que nos va a perseguir hasta el final y no nos va a abandonar. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Lamentablemente, Judas no pensó igual. Y cuando traicionó a Jesús, ¿qué hizo? Salió corriendo y se ahorcó. No mueras. Mientras que estés vivo, Dios puede restaurar todo lo que haya pasado en tu vida. Mientras que estés vivo hay esperanza, y la palabra de Dios nos aclara: Él tiene el poder, y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y cuando un hombre desesperado, angustiado por la enfermedad, por el endemoniado que estaba viendo allí, su hijo tenía un demonio que lo atormentaba, y se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, si puedes, ayúdame. Y Jesús dijo: ¿crees? Porque al que cree, todo le es posible. No tentarás al Señor tu Dios. Y mire lo que sigue diciendo el texto 1, versículo 13. Vamos a ir cerrando, 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Yo quisiera decir: nunca volvió. No, pueda que vuelva.
pero los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo seguirán venciendo. Ahora, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ojo, ¿qué dice la Biblia? ¿Volvió en qué? En el poder del... ¿Cómo entró Jesús? Ojo, ¿cuál es la palabra? Lleno. Diga conmigo, lleno. ¿Cómo entró? Lleno. ¿Cómo salió? En el poder del Espíritu. Ojo, ¿cómo entró? Lleno. ¿Cómo salió? En el poder del Espíritu. Y tal vez muchos asocian el poder solamente a milagros y maravillas. Sí, eso tiene que ver, pero aquí no nos habla de eso. El poder de Dios en la vida de Jesús. ¿Sabe cuál es el mayor poder que tenemos? El día que, enfrentados tal vez a la muerte, el riesgo, vimos la mano de Dios, vimos la gloria de Dios, salimos de ese desierto, salimos de esa tentación, y cuando salimos dijimos: lleno de Dios, he podido vencer al maligno. He podido, esa certeza de decir: podré seguir adelante en estas circunstancias. Dios hará algo grande. No voy a rendirme, no voy a detenerme. El Señor está conmigo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Alabe al Señor. En Dios puedes. En Dios puedes. El mundo, el diablo trata de decir: no puedes más, ríndete. El Señor dice: vas a poder, vas a sacar adelante esa familia, vas a sacar adelante esos hijos, esa situación tan difícil de enfermedad, de escasez. Vas a salir adelante, porque todo lo puedes si vas en el poder del Espíritu Santo. Los hijos de Dios deben entrar al desierto llenos del Espíritu, pero deben salir con la certeza: puedo vencer a Satanás, porque Dios está conmigo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alabe al Señor, alabe a Dios en esta hora. Dele un aplauso fuerte a Él. Gloria a Dios. Y cerremos. Mire lo que dice la Biblia. Termina, versículos 14 y 15 para terminar. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y mire lo que sucedió. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Mire lo excelente. Yo le dije ahorita que habían 3 fases en ese proceso del desierto. La fase número 1, ¿cuál era? Cuando pensamos que es que Dios necesita saber si yo soy fiel o no. No, Jesús lo sabía de Pedro. Le dije: Pedro, ¿que me vas a negar? ¿Que no te voy a negar? Que sí me vas a negar. ¿Que no te? Que sí, Pedro. Dios te conoce. No necesita conocerte, Él te conoce. Te quiere mejor, pero te conoce. Fase 2, entender yo si creo o no creo en Dios. Ok, ahí vas avanzando, pero necesitas ir más allá. ¿Sabe cuál es el tercer aspecto ahí? No es que Jesús necesitara conocer, no es que Dios necesitaba conocer, sino que al salir de esa tentación, ¿qué dice la Biblia? Se difundió su fama por toda la región. Oiga, esto va a sonar interesante. El Espíritu quería volver famoso a Jesús. Pastor, suena raro, pero se difundió su fama, se volvió famoso. Oiga, Dios te quiere volver famoso. Pastor, artista, cantante. Ay, deje la bobada, hermano. No. La gente va a hablar de ti, y la gente va a comentar tu estado después de los desiertos. Pues además de que la gente se da cuenta, usted se encarga de contarles. ¿Y cómo terminó todo? ¿Qué pasó después de lo que usted me había comentado? Y Dios está esperando no darse cuenta, no que tú te des cuenta. Dios está esperando que la gente alrededor se dé cuenta de cómo saliste del desierto. Y que después, saliendo en victoria de ese desierto, enseñes a otros cómo atravesar esos desiertos. La gente va a hablar de ti, y depende de ti si hablan mal. Dice que cristiano, y mire, no le pase como a alguien sí desanimado, no quería volver a la iglesia, estaba dormido en la casa el domingo, y llegó el familiar borracho de parranda del sábado en la noche, llega domingo en la mañana, y llega y lo mira acostado y le dice: ¿y usted qué hace acá? ¿Usted no es que es cristiano? ¿Usted no debería estar en la iglesia? Y dice: ¿cómo así? El borracho preguntando. No, la gente va a hablar de ti. La gente va a hablar de cómo sales de esa prueba.
La gente va a hablar de si terminaste en victoria o fuiste derrotado por el diablo. Y lo que quiere Dios, atravesando ese desierto, luchando esas tentaciones, es que cuando salgas la gente diga: en él está el Espíritu de Dios, en ella está la presencia de Dios. Él verdaderamente es cristiano porque atravesó esa prueba, atravesó esa lucha, y se acercarán a ti para que tú les enseñes. Porque esa persona dice: cuando yo tengo problemas en la casa, yo exploto, le pego a mi esposa y me voy a tomar. Pero cuando usted tiene problemas en la casa, yo lo veo a usted tranquilo. ¿Qué tiene usted que yo no tenga? Es que yo confío en Dios, es que el Espíritu Santo llena mi vida. Yo quiero de eso. Y podrás enseñarle también a otros. No mueras en el desierto, no caigas en la tentación, porque después la gente va a hablar de ti para dar gloria a Dios o para avergonzarte. ¿Qué necesitamos? Ojo, cerramos. Entrar llenos del Espíritu Santo para poder salir en el poder del Espíritu Santo. La Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios, te invita a sus reuniones dominicales 6, 7 y 30, 9, 10, 30 de la mañana y 12 del mediodía. De lunes a viernes de 7 a 8 y 30 de la mañana, devocional. Viernes 7 de la noche, reunión de sanidad y milagros. Sábados, ayunos de 8 a 12 del mediodía. Y en las tardes, grupos familiares, café y palabra. Estamos ubicados en la carrera tercera A Este, número 43 a 34 Sur, Barrio San Miguel, en Bogotá.